Para practicar con coordenadas polares, vamos a suponer que nos dan esta información de aquí, ¿vale? Y vamos a hacer el contorno, únicamente el contorno, ¿vale? Vamos a seguir estas trayectorias. Vale, entonces vamos a empezar como siempre del punto más abajo y más a la izquierda, que sería el origen. Y entonces directamente vamos a empezar programando una G1 si queréis, G1 al punto X0 y 0. No nos interesa programar lo que sería la aproximación, que habría que hacerla en caso de querer ejecutar esta pieza, pero nos vamos a centrar únicamente en el contorneado, ¿vale? De esa manera, el punto X0 y 0 sería el punto 1. Vamos a poner esto, el comentario como siempre en azul. Y vamos a, partiendo de este punto 1, si queréis vamos a ponerles también notas a los puntos. Vamos a indicar que este es el 1, que este es el 2, este sería el punto 3. Después viene un arco que acaba en este punto 4, luego una recta, y este sería ya el punto 5. Luego ya volveríamos de nuevo al punto 1. Entonces, estando en el punto 1, como decíamos, vamos a tirar al punto 2, y en este caso las coordenadas del punto 2 respecto a este origen son muy sencillas en cartesianas, ¿no? Coordenadas x, y. Entonces vamos a usar cartesianas. G1, y en este caso la x se mantiene y lo que cambia es la y. A mí me gusta, en caso de que solamente una de las coordenadas varíe, poner solo esa coordenada. De esa manera yo interpreto mejor los programas. Me cuesta menos, ¿vale? De esa manera ves que el movimiento es solo en y, hacia arriba. Pues del punto 2, que es este de aquí, al punto 3, iríamos también en G1. Y este punto 3 es sencillo también calcularlo en cartesianas, ¿verdad? X, y. Si veis, la y no cambia porque no variamos la altura, nos movemos en la misma y. Y lo que cambia es la x. ¿Y cuánto? Pues si esto es 60 y esto es 35, pues la y del punto 3, perdón, la x del punto 3 serían 25. Ya estaríamos en el punto 3. Y ahora viene, en caso de querer evitarnos trigonometría, ahora viene un poco el tema de las polares, ¿verdad? Tenemos que programar un arco G2, sí, hasta el punto este 4, y si quisiéramos calcular la x y la y de este punto tendríamos que hacer trigonometría. En cambio, si os fijáis, si marcamos este punto como el origen polar, las coordenadas del punto 4 en polares son sencillas, ¿vale? Serían en concreto, tirando una referencia siempre, lo que sería el eje X, ¿vale? Es la referencia para el ángulo y se mide en sentido contrario a las agujas de reloj. El punto 4 tendría un ángulo Q de 30 grados y una R, por supuesto, tenemos directamente aquí el valor, R35. Vale, pero antes de programar ese arco al punto 4 de coordenadas Q30, R35, tendremos que cambiar al origen polar, y eso lo tenéis explicado en el manual, en la página 100 del manual, y aquí os explica que se usa la función G30 para cambiar, ¿vale? Para seleccionar un nuevo origen polar. Sería G30 y J. I sería la X y J sería la Y del centro polar. Esto os lo voy a explicar aquí aparte también. Voy a meter una tabla.
de 3 filas y 3 columnas y una tabla estrechita de 1 centímetro. La voy a colocar aquí. Y lo que voy a poner en esta tabla en la fila de arriba, normalmente ya sabéis que se usan las coordenadas X, Y y Z en fresadora, ¿verdad? Los ejes X, Y y Z. Pues a veces en programación y en máquina, para hacer referencia al eje X usamos la letra I latina y de aquí en adelante, en orden alfabético, sería J, la I, y K, la Z, ¿vale? IJK. Este es el caso. Para establecer un origen polar, en lugar de usar X e Y, usamos I y J, pero son realmente las coordenadas X y Y. Y en algún otro caso también, sobre todo en FANUC, se usan las letras empezando por la U, V y W. ¿Vale? Que os suene de momento, pero ahora mismo son estas dos las que vamos a usar para cambiar de centro polar. Entonces sería G30 y latina J. Esto sería para cambiar. Voy a ponerle el comentario. Origen polar. Voy a ponerle una letra A, ¿vale? A. Y voy a indicar aquí que el punto A es este de aquí. El centro del arco, ¿vale? Ese punto A tiene unas coordenadas X 60 y 40. Pues pondríamos donde pone I latina es la coordenada X 60 y donde la J es la coordenada Y 40. Con eso, a partir de ahora, y mientras no le digamos lo contrario, este es el nuevo origen polar. Con lo cual, recordar que estamos todavía en el punto 3, ¿vale? Con esto no hemos hecho ningún movimiento, ¿eh? Simplemente hemos definido un lugar nuevo del origen polar. Entonces, seguimos en el punto 3. Para ir al punto 4, tendríamos que hacer un arco en sentido horario y en lugar de dar las coordenadas en cartesianas, vamos a dar las coordenadas en polares, que son, hemos dicho R, es la distancia, y Q, ¿vale? Esto es lo que debería de hacerse, ¿no? Y después se supone que el radio del arco. Pues en polares, fijaos, si normalmente para hacer un arco en polares siempre estaremos en el centro polar del arco, ¿vale? O sea, el centro polar será el centro del arco. Entonces, si veis, del punto 3 al punto 4 y en todo su trayecto no cambia el R. O sea, la coordenada R, digamos, del punto 3 respecto al centro polar es 35. La coordenada R del punto 4 respecto al centro polar es 35 y durante todo su trayecto se mantiene en 35. Entonces, como la coordenada R no cambia, se puede omitir. Y de hecho hay que omitirlo porque lo demás creo que daría error. Entonces, si veis, antes lo mismo que hemos omitido la X si no varía, ¿no? O la Y. Aquí hemos omitido la Y porque no varía. Aquí omitiremos la R porque del punto 3, ¿vale? Que es donde estamos, al punto 4 no varía la R. Pues únicamente rellenaremos la coordenada que sí que varía. En este caso es la coordenada Q. Si os fijáis, la coordenada Q del punto 4 son 30 grados. ¿Por qué? Pues porque si aquí hay 150, para llegar a 180 serían 30. ¿Vale? Desde el 0, el ángulo 0 ya sabéis que es este, en sentido antihorario serían 30 grados.
El punto 3 tendría otro ángulo, ¿no? Pero del 3 al 4 varía el ángulo. Y el punto final, el 4, tiene un ángulo, hemos dicho que de 30. Pues de esa manera ya estaríamos en el punto 4 y nos quedaría irnos del 4 al 5. En este caso, lo más sencillo, una cosa, he preparado este ejercicio para hacerlo de esa manera. Si os fijáis, en las coordenadas en cartesianas x, y del punto 5, la y es sencillo, y sería 0, pero la x habría que calcularlo con trigonometría. Entonces, el punto 5 en cartesianas no lo conocemos. El punto 5 lo conocemos en polares, pero respecto a este centro polar. Entonces cambiaremos a este centro polar primero, y si os fijáis, la r después sería, la tenéis aquí, la distancia r al punto 5, y el ángulo Q también, si este es el nuevo centro polar, que ahora lo vamos a definir, este sería el 0 para el ángulo, y aquí habría concretamente 60 grados. ¿Por qué ahí hay 60 grados si queréis? Porque si tiramos una línea vertical, como aquí hay 30, aquí hay 60, si aquí hay 60, como todo esto es 90, aquí hay 30, sí, y entonces para llegar de nuevo a 90 grados, aquí habría 60. Con lo cual, si veis, el punto 5 tiene unas coordenadas polares R 66 y pico y Q 60, pero en este caso en negativo, ¿vale? Pero lo que hemos dicho, primero tenemos que establecer este nuevo origen polar. Pues es muy sencillo. Si queréis que el origen polar sea el punto donde está la herramienta, simplemente tecleando G30, sin coordenadas IJ, se establece el nuevo origen polar, el punto donde está la herramienta. Eso se indica aquí, ¿vale? Si no se programan IJ, se tomará como origen polar el punto en el que esté en ese momento la herramienta, ¿vale? La herramienta en ese momento está aquí, con lo cual vamos a poner como comentario, si programamos G30 a secas, origen polar en 4, estaríamos en el punto donde está la herramienta. A partir de ahí vamos a hacer, por usar todas estas cosas en polares, vamos a hacer esta G1, dando las coordenadas del punto 5 en polares respecto a este centro polar, directamente lo que aparece en el plano. Sería R 66.395 y Q menos 60. ¿Por qué menos 60? Porque va hacia abajo, ¿verdad? Si queréis en positivo, serían 300, ¿vale? Da igual poner menos 60 que poner 300, ¿vale? Como queráis. Ya, de esa manera ya estaríamos en el punto 5. Y para ir del punto 5 al punto 1, para terminar el perfil, sería lo más sencillo trabajar esta vez en cartesianas, ¿vale? Y ya estaríamos en el punto 1. Pues lo único que nos falta es ver si este programa funciona. Para eso lo voy a pegar en el tal cual está, control C, o copiar en el simulador. Y aquí en el simulador, en un programa nuevo, paste, ¿vale? Y ahí vemos cómo sí que nos hace el perfil. Si queréis, en vez de Q300, metemos menos 60 para ver que lo hace exactamente igual. Y en vez de menos 60, si queréis, metemos menos 70 para ver que sí que lo deforma, ¿eh? Baja a 70 grados en negativo, pero serían 60. Vale, pues con esto terminamos el vídeo.